Hola familia, hoy os traigo una receta saludable y muy buena, salmón al horno con patatas y brócoli. Empecemos. Aquí tengo unas patatas, vamos a pelarlas muy bien. Yo estoy usando un pelador, pero no hace falta usarlo, tú puedes pelarlas con cuchillo si prefieres. Las pelamos todas muy bien, quitamos cualquier parte fea y vamos a cortarlas en rodajas. Yo estoy haciendo unas rodajas de más o menos 1 centímetro de grosor. Y luego las marco con este corte que las ayuda a cocerse mejor por dentro y también se quedan un poco más bonitas. Ahora el vídeo está acelerado, no intentes ir así de rápido. Seguidamente cogemos una bandeja. Yo pongo un poco de papel de horno para hacerlo más fácil y que no se pegue y colocamos todas las patatas alrededor de la bandeja dejando un hueco en el centro para poner el salmón después. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva extra virgen, un poco de sal y ajo en polvo y un poco de pimienta recién molida. Ahora simplemente vamos a mezclar todo muy bien, que todas las patatas se impregnen de aceite bien y las volvemos a colocar en una posición que nos guste dejando un hueco en medio para el salmón. Una vez que las tengamos vamos a meterlas al horno precalentado a 200 grados durante 25 minutos. A continuación vamos a empezar a hacer el marinado del salmón. Ponemos 2 dientes de ajo en un mortero o molcajete, un puñado de perejil y añadimos un poquito de sal también para facilitar la picada. Ahora picamos muy bien hasta que consigamos una consistencia más o menos parecida a esta, un poco como un tipo de pasta. Y una vez que lo tengamos vamos a proseguir. Añadimos la ralladura de un limón. No hace falta añadir la ralladura del limón completo, más o menos medio limón. Y luego escurrimos medio limón e incorporamos. Ahora mezclamos todo muy bien y reservamos en un lado. Seguidamente vamos a tomar un trozo de mantequilla, más o menos unos 25 gramos, y lo vamos a derretir. Añadimos un poquito de aceite de oliva para ayudar a que no se queme tan rápido. Y a esto vamos a añadir 2 cucharadas de pimentón dulce o paprika, otra cucharada de tomillo seco, media cucharada de chile quebrado, pero esto va al gusto, y añadimos la picada que hemos hecho antes de ajo, perejil y limón. Ahora simplemente mezclamos todo muy bien. Y yo lo tuve en el fuego alrededor de 1 minuto y medio. No lo pongas a fuego muy alto porque el pimentón se quema muy rápido. Y si te está gustando el vídeo, dale a suscríbete, que así me ayudarás a seguir haciendo vídeos. Y al minuto y medio aproximadamente conseguiremos una consistencia similar a esta. Simplemente reservamos en un lado y continuamos. Ahora vamos a coger al protagonista, el salmón. Vamos a marcarlo muy bien, sin llegar a cortar la piel. Y como veis yo he marcado en 2 direcciones para poder incorporar el máximo de marinado posible. Ahora simplemente ponemos el marinado encima del salmón, asegurándonos de que lo cogemos todo. Y ahora lo vamos a esparcir muy bien. Yo he utilizado un pincel, pero no hace falta que utilices pincel, lo puedes hacer con las manos perfectamente. Lo único que nos tenemos que asegurar es de que todo el marinado penetre bien entre los cortes. Y ahora sacamos las patatas del horno, que estarán parcialmente cocidas. Y vamos a colocar el salmón en el centro.
Yo he añadido también un poquito de brócoli. Y a este le voy a poner un poquito de aceite de oliva y otro poco de sal. Y ahora ponemos en el horno otra vez durante 12 minutos a 200 grados. No más de 12 minutos porque si no el salmón se sobrecocina. Y aquí tenemos el resultado. Un salmón con un montón de sabor y muy jugoso. Ahora pasamos a emplatar. Yo he utilizado una tabla de madera. Colocamos todo bien y a disfrutar. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete, que así me ayudarás mucho a seguir haciendo vídeos. Cualquier duda o pregunta, los comentarios están abiertos abajo para todo el mundo. O también puedes encontrarme en Facebook o en Instagram. Gracias.